¿Quién dicen ustedes que soy yo? De esta pregunta tan importante tenemos que hacernos cargo también nosotros. No solo fue hecha a los discípulos, aunque fuera hecha a ellos en primer lugar, porque de la respuesta que demos dependen tantas cosas. No solo del contenido de nuestra respuesta, sino sobre todo de la actitud, de la manera con que demos esa respuesta, que nos mueve a responder a esta pregunta del Señor. Voy a dar dos ejemplos que me parecen bastante clarificadores. Leyendo una biografía de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, a la que le tengo devoción porque es la santa del día de mi cumpleaños, 9 de agosto. Esta, como saben, era una mujer judía que en su adolescencia se apartó, dejó de practicar el judaísmo y luego, más tarde, se convierte, se hace católica, entra como monja carmelita y en medio de la Segunda Guerra Mundial la van a buscar a su monasterio en Holanda, donde la habían llevado para protegerla de las leyes racistas del régimen nazi, y allí la llevan al campo de concentración de Auschwitz. Llegó un 9 de agosto e inmediatamente fue a la cámara de gas. Por eso se celebra su fiesta el día 9 de agosto. Quien mandó a ejecutarla, no directamente, pero sí por el régimen que había implantado, fue Adolfo Hitler. En la biografía que leí de ella, había una fotografía de Hitler saliendo de una iglesia en Alemania, cuando él ya era canciller del Reich. Una cosa que contrasta muchísimo. Pero hay que recordar, Hitler nació en Austria, en la católica Austria. Fue bautizado como católico. Su mamá lo llevó a bautizar. Y también fue confirmado. Tendría unos 14 o 15 años cuando lo confirmaron. Dicen testigos de su confirmación que el padrino casi tuvo que arrancarle de los labios las palabras de la profesión de fe. Ustedes saben que antes de la confirmación, los que se confirman tienen que hacer las promesas bautismales. Pues el padrino, dicen los testigos, casi tuvo que arrancarle esa profesión de fe a Hitler, pero la dijo. Después, cuando se fue de su casa, nunca más volvió a misa y terminó haciéndose devoto del ocultismo y del esoterismo. Miren, hermanos, el gran contraste. Uno de los mayores asesinos de la historia recitó, al menos en su confirmación, las mismas palabras que luego pronunciaría Edith Stein cuando se convirtió a nuestra fe y fue bautizada y confirmada. Las mismas palabras, el mismo credo en la boca de Hitler y en los labios de Edith Stein. Las mismas palabras, pero qué diferencia. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Cuando nosotros escuchamos hoy esa pregunta, podemos repetir las fórmulas aprendidas
acuñadas a lo largo de los siglos, podemos responder diciendo: Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, es el Salvador del mundo, es el Redentor, y todas esas respuestas son correctas. Es la verdad. Pero basta pronunciar estas palabras para considerarnos verdaderos seguidores de Jesús. Y vuelvo y repito el refrán que me gusta mucho, ¿no? Con la boca es un mamey. Hay un abismo de diferencia entre Edith Stein y su verdugo Hitler. Pero incluso entre creyentes, a veces estas palabras no se dicen de la misma manera, con la misma convicción, con la misma fuerza, con la misma pasión. Incluso en nuestra propia vida hay momentos en que estas palabras de la fe que pronunciamos, como que las decimos poco convencidos, vamos a decir. Y en otros momentos con una fuerza y con un entusiasmo desbordante. Pensemos en santos como San Francisco, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, que gran parte de su vida fueron en su juventud gente buena, buenos católicos. San Ignacio no tanto, pero bueno, católico fue. Y llega un momento en que tienen lo que llamamos una experiencia profunda de fe, un encuentro vivo con Cristo vivo, y sus vidas dan un cambio, un vuelco, un giro. No pasan de malos a buenos necesariamente. Teresa era muy buena, incluso estaba en un convento, llevaba 20 años como monja carmelita, cuando sintió en el corazón ese impulso de la gracia que le hizo decir: no basta con esto, no es suficiente, Dios pide más de mí. Y se lanzó a la reforma de su orden religiosa, pero primero reformando su propia vida. San Francisco igual, San Ignacio de Loyola igual. Pero también tantas personas que quizá tú conoces, algún amigo, algún vecino, compañero de trabajo, que de repente lo ves más entregado, más entusiasta con la fe, que va más a misa, que reza más, que lee la palabra de Dios con más frecuencia, y te preguntas: ¿qué pasó? Por ahí pasó la gracia de Dios y tocó corazones. Confesamos a Cristo a veces por costumbre, por piedad o por disciplina, pero podemos vivir con frecuencia sin captar la originalidad de Jesús, de su vida, sin escuchar la novedad de su llamada, sin dejarnos atraer por su amor apasionado, sin contagiarnos de su libertad y sin esforzarnos en seguir su trayectoria. Y ahora repito de nuevo la pregunta del Señor: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esta pregunta solo se puede responder con la vida, con la conducta, y no meramente con la boca o las palabras. Porque Jesús nos desafía, Jesús nos rompe los esquemas. Cuanto más se le cree conocer, más parece inabarcable. Solo hay un camino, y el camino es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que buscar en la vida pasar del conocimiento teórico, dogmático de Jesús, para entrar en el conocimiento, o al menos profundizar en ese conocimiento del Señor. El santo Job, el santo de la paciencia, que tiene un libro en la Sagrada Escritura,
tuvo esa experiencia. Era un hombre bueno, religioso, piadoso. De repente lo pierde todo, pierde su familia, pierde hasta la salud y se rebela. Y dice, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios? Esto no va de acuerdo con lo que yo he creído toda la vida. Y vienen 3 amigos y lo enredan más todavía y lo confunden más. Y en medio de su confusión, de su duda, Dios mismo sale a su encuentro y le habla. Y luego que Dios pasa por su vida, Job dice unas palabras, quizá las más bellas de todo el libro de Job. Señor, antes yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Es pasar del conocimiento teórico al conocimiento vivencial. No es lo mismo oír hablar de Dios que oír a Dios y ver a Dios. Incluso un no cristiano pudo percibir cómo cambia la vida de una persona cuando llega a ese encuentro vital con Cristo. Lo que voy a citar no lo dijo un cristiano, lo dijo un místico musulmán del siglo XIII, Ibn Arabi, era andaluz, cuando todavía España estaba bajo el dominio, por lo menos la mitad del Islam. En el mundo musulmán se venera a Jesús como uno de los grandes profetas. Y este místico musulmán decía, aquel que ha quedado atrapado por esa enfermedad que se llama Jesús ya no puede curarse. Aquel que ha quedado atrapado por esa enfermedad que se llama Jesús ya no puede curarse. Y me parece de las palabras más bellas que alguien pueda decir. El que es atrapado por esa enfermedad, pensemos en esta enfermedad que te da una fiebre tremenda, que te pone que no puedes hacer otra cosa. Eso era lo que él veía. Él vio muchos cristianos, muchos de ellos falsos cristianos, pero se dio cuenta de que había algunos cristianos que al entrar en una relación nueva y vital con Cristo, su vida cambiaba totalmente y ya nadie los podía mover. Estaban dispuestos a morir incluso por Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Apostólica, capuchino, que yo he citado en otras ocasiones, dice de estas palabras de Pedro, lo que dijo Pedro lo podemos decir nosotros también y puede parecer algo muy fácil. Nosotros clamamos, sigue diciendo, Jesús es el Señor, y no entendemos que decir y sentir esto es un don inmenso del Espíritu Santo. Y el mismo padre Cantalamessa da su testimonio. Yo, siendo profesor de teología, había estudiado el título de Señor que le damos a Jesús. Había escrito sobre el señorío de Cristo. Pero cuando recibí el don del Espíritu, me di cuenta de que la expresión Jesús es el Señor es otra cosa. Cuando se recibe ese don, como Pedro lo recibió del Padre, aunque sin entenderlo todavía, y el Espíritu desciende como en Pentecostés, la diferencia es tan grande como cuando solo se ha visto el cielo pintado en un papel y ahora lo ves de verdad, inmenso, encima de ti, inabarcable. Decir Jesús es el Señor no es solo proclamar una verdad dogmática, significa tomar una decisión,
Significa afirmar: tú eres mi Señor. Yo me someto a ti, yo te reconozco como el centro de mi vida, el sentido de mis cosas, mi amor y mi todo. Decir Jesús es el Señor, reconocerlo como el Hijo de Dios viviente, como el Mesías, de otra manera, es como, me gusta mucho la imagen del Padre Canta la Mesa, como ver el cielo pintado en un papel. A lo mejor está correcto. Vamos a decir, ver una fotografía, que ya es mucho más precisa. Otra cosa es salir afuera y mirarlo. Celebrando la misa en San Pedro, en el Vaticano, durante el jubileo de los jóvenes, yo decía a los presentes: la Iglesia no se sostiene sobre los frágiles huesos del apóstol sepultados aquí bajo el inmenso baldaquino barroco que cubre su tumba. Las iglesias, incluso una iglesia tan enorme como la de San Pedro en el Vaticano, se puede venir abajo. Se pueden perder las reliquias de San Pedro, no encontrarse nunca más, pero la iglesia seguirá adelante, porque no está asentada ni sobre los huesos de San Pedro ni sobre la Basílica Vaticana, sino sobre la fe inexpugnable de Pedro. Eso no lo digo yo, lo dice San Agustín comentando el pasaje del Evangelio de hoy. Toda la iglesia representada en Pedro se asienta sobre la fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero tienen que ser palabras que salen de un corazón convencido, enamorado, que cree en lo que dice. Y a nosotros nos toca, como discípulos misioneros, trabajar para que sean cada vez más los que se contagien con esa enfermedad que se llama Jesús, el Hijo de Dios vivo. Amén.